¿Alguna vez te has sentido demasiado pequeño para marcar la diferencia? Como si tu historia no fuera relevante, o tu pasado anulara lo que Dios puede hacer en tu presente. Si es así, entonces este mensaje es para usted. Imaginemos a una joven sencilla, huérfana, criada por un primo, que vive en tierra extranjera, sin prestigio ni posición. Ahora imagina a esta misma joven siendo elegida por Dios para cambiar el curso de la historia de su pueblo. Esto no es un cuento de hadas, es pura Biblia. En medio de un imperio dominado por intrigas políticas y leyes inmutables, Esther emerge como una figura poco probable. Ella no buscó protagonismo, no estaba buscando un trono, pero cuando la necesidad llamó a la puerta, su fe, coraje y obediencia allanó el camino para el propósito divino. No fue sin miedo ni sin lucha, hubo rápido, hubo silencio, hubo lágrimas, y también una liberación sorprendente viniendo de la providencia de Dios. La historia de Esther nos muestra que Dios puede usar a cualquiera, en cualquier lugar y en cualquier momento. Sí, Él todavía usa personas comunes y corrientes para lograr cosas extraordinarias. Quizás pienses, pero yo no soy nadie. Y yo te digo perfecto. Eso es exactamente lo que Esther también pensó. Lo que cambió su trayectoria fue su voluntad de confiar en Dios, incluso sin garantías. En este contenido profundizaremos en los detalles de esta trama épica: reyes orgullosos, reinas derrocadas, villanos malvados como Amán, y un plan de salvación que solo puede nacer del corazón de Dios. Verás cómo cada personaje fue una pieza fundamental en el tablero divino, incluyendo Mardoqueo, el hombre que se atrevió a desafiar el sistema por amor a la verdad. Prepárate para sorprenderte. Deja tu me gusta y suscríbete al canal para no perderte ningún contenido. Más que una historia antigua, el libro de Esther es un manual de principios eternos sobre cómo vivir con lealtad, cómo soportar el silencio de Dios y cómo actuar cuando todo está en riesgo. No es coincidencia que este libro esté en la Biblia, contiene un llamado si ha sido puesto en esta posición. Tal vez sea para un momento como este. ¿Lo descubriremos juntos? El escenario de la historia de Esther es el gran imperio persa, una potencia mundial que dominó desde la India hasta Etiopía. Era una época en la que los reyes tenían poder absoluto y los decretos reales no podían ser revocados. En este vasto imperio vivían los judíos, un pueblo que ya había enfrentado el exilio por su desobediencia a Dios. La tierra prometida quedó atrás, pero la lealtad del Señor permaneció presente, incluso en medio de la dispersión. Muchos judíos habían sido llevados cautivos a Babilonia años antes debido a su rebelión contra los caminos del Señor. Era el precio de la desobediencia, algo sobre lo que la Biblia advierte repetidamente. Sin embargo, en la providencia de Dios ya estaba empezando a moverse. Incluso en medio del dolor, el plan divino nunca estuvo fuera de control. La historia de Esther comienza exactamente en este contexto de aparente olvido. Cuando el rey Ciro de Persia conquista Babilonia, permite que los judíos regresen a Jerusalén. Pero, curiosamente, muchos deciden quedarse donde están. Esto puede parecer extraño, pero es común apegarse al lugar donde construiste una nueva vida. Esther y Mardoqueo son parte de este grupo que se queda en Persia, y ahí es exactamente donde el propósito divino se desarrolla. Dios escribe correctamente incluso en líneas torcidas. Si bien muchos sintieron que estaban demasiado lejos para que Dios los usara, Él simplemente estaba sentando las bases. La vida en el exilio parecía alejada de las promesas de Israel, pero el Señor no necesita territorio para obrar milagros. El fe todavía estaba vivo, aunque amortiguado. En silencio, el cielo trazó una liberación que cambiaría el destino de toda una nación. El imperio persa era una mezcla de culturas, religiones y leyes estrictas. No era un ambiente fácil para un judío fiel, como Mardoqueo, que necesitaba equilibrar su lealtad a Dios con las presiones de una corte pagana. Aún así, el pueblo de Dios sabía que no podía negociar sus principios. Esto se vuelve aún más claro a medida que avanza la historia. Cuando todo parecía perdido, la oportunidad de sacrificio genera salvación. Estos antecedentes son esenciales para comprender lo que viene después. La historia de Esther no es solo un cuento bonito, es un registro de las acciones invisibles del Señor detrás de escena de la historia humana. Cuando parece que Dios está en silencio, Él simplemente está preparando el escenario. Y lo más increíble, le gusta utilizar personas que nadie espera. El exilio no fue el final, fue el comienzo de un movimiento sobrenatural. Empecemos con Esther, el corazón de esta historia. Una joven hermosa, pero no solo por fuera su gracia, discreción e inteligencia llamaban la atención. Huérfana desde pequeña, fue criada por su prima, Mardoqueo, quien la trataba como a una hija. Incluso sin título, poder o riqueza,
fue elegida por Dios para una gran misión. Y detalle, al principio nadie sabía que ella era judía, una estrategia que solo tendría sentido más tarde. Mardoqueo es el tipo de hombre que inspira respeto. Judío temeroso de Dios, justo hasta el último cabello, se negó a inclinarse ante ningún hombre, aunque le costara caro. Él fue quien cuidó de Esther con celo y sabiduría, y su influencia fue decisiva en la formación de su carácter. Mardoqueo es un ejemplo de lealtad, obediencia y coraje silencioso. Sin él, nada de esto hubiera sucedido. El rey de la época era Asuero, también conocido como Jerjes, un hombre poderoso, pero muy influenciable, rodeado de aduladores y asesores interesados. Su humor cambiaba con el viento y esto lo convertía en un líder inestable. Fue esta inestabilidad la que provocó la caída de su primera esposa, Reina Vasti, y abrió el camino a Esther. Asuero representa a aquellos que tienen poder, pero no discernimiento, y Dios sabe cómo utilizar incluso esto para cumplir sus planes. A Reina Vasti merece atención. Fue destituida por negarse a obedecer una orden imprudente del rey, que quería exhibirla como trofeo delante de sus invitados borrachos. Su actitud fue valiente, pero le costó el título. Esto muestra cómo, en la corte persa, las mujeres eran tratadas como objetos, hasta que Dios las colocó, Esther en ese trono. Vasti abandona la escena, pero su coraje deja espacio para algo más grande. Y entonces aparece el villano Amán, el clásico tipo de enemigo disfrazado de buen hombre. Ascendió en las filas del palacio hasta convertirse en la mano derecha del rey. Pero detrás de la pose, había un odio mortal hacia los judíos, especialmente hacia Mardoqueo, quien se negó a venerarlo. El orgullo de Amán lo cegó y su obsesión por el poder lo llevó a idear un plan de genocidio. Un detalle: no tenía idea de quién era Esther realmente. Cada uno de estos personajes representa algo más profundo de Esther, el coraje que florece en el anonimato. Mardoqueo, la voz que pide justicia. Asuero, poder sin dirección. Vasto, dignidad herida. Amán, el ego que se convierte en ruina. Conocer estas figuras nos prepara para comprender cómo Dios, aún sin ser mencionado directamente en el libro, dirige con maestría cada paso. La historia apenas comienza. Después de la caída de Reina Vasti, el rey Asuero ordena un concurso de belleza en todo el imperio. Era como un reality show imperial, donde chicas de varias provincias serían preparadas para tal vez convertirse en reinas. Entre ellos estaba Esther, simple, judío y sin ambiciones políticas, pero con una brillantez que nadie podía ignorar. Su belleza encantaba, pero era ella, gracia, humildad y sabiduría que tocaron el corazón del rey. Dios estaba trabajando detrás de escena. La Biblia dice que ella halló favor ante los ojos de todos los que la vieron. En un mundo donde la apariencia lo era todo, Esther destacó por algo que iba más allá de lo físico. Y aún entre perfumes, vaos de mirra y joyas, mantuvo su esencia. Su postura discreta y obediente hacia Mardoqueo fue lo que la mantuvo adelante. Ella ocultó su identidad judía, siguiendo su consejo, una decisión que más tarde resultaría crucial para ella. Liberación de tu gente. Mientras otros competidores intentaban impresionar con exageraciones, Esther actuó con naturalidad. El responsable del harén favoreció a Esther sin entender muy bien por qué. Esto muestra cómo la providencia de Dios opera incluso en los detalles. Dios estaba preparando a alguien desde dentro del palacio para un plano celestial. Ella no entró en ese lugar en vano, había un propósito divino claro, incluso si está oculto en ese momento. Cuando llegó el día de la presentación al rey, Esther no pidió más de lo necesario. En lugar de depender de adornos, confió en la dirección de Dios, aunque estuviera en silencio. El rey quedó encantado con ella como nunca antes. Y allí, frente a miles de candidatos, Esther fue coronada como nueva reina de Persia. Una judía, hija del exilio, asumió un trono que cambiaría el curso de la historia. Es interesante cómo Dios puede usar situaciones poco probables para poner a alguien en el lugar correcto. ¿Quién hubiera pensado que una joven huérfana cautiva se convertiría en reina? Pero ahí es donde entra en juego el toque divino. Dios no necesita la lógica humana para llevar a cabo sus planes. Lo que Él busca es lealtad y voluntad de obedecer, incluso cuando nada tiene sentido. Esther se convirtió en instrumento de algo mucho más grande de lo que ella misma podía imaginar. En el palacio, Esther no solo llevaba una corona, sino que llevaba una misión invisible. Ella aún no lo sabía, pero había sido elegida para ser el vínculo entre el cielo y su pueblo. Todo parecía tranquilo, como si fuera simplemente una hermosa historia de ascensión. Pero detrás de escena, el mal se movía,
Y pronto, la verdadera prueba de su poder, fe, coraje y sacrificio saldría a la luz. Porque donde hay propósito, también hay oposición. El problema empezó cuando Mardoqueo, fiel a sus convicciones, se negó a doblegarse ante Amán. Este simple acto, que para muchos sería solo etiqueta, fue visto por Amán como una afrenta personal. El orgullo herido se convirtió en odio, y no solo contra Mardoqueo, sino contra todo el pueblo judío. Amán quería más que venganza, quería exterminar a una nación entera. Y así comenzó un plan maquiavélico, nacido de la vanidad y alimentado por el poder. Con capacidad manipuladora, Amán convenció al rey Asuero que los judíos eran un pueblo diferente y peligroso para el reino. Ofreció una enorme suma de plata al rey a cambio de permiso para matar a todos los judíos del imperio. Sin lugar a dudas, el rey confió ciegamente, lo que demuestra una vez más con qué facilidad se dejaba influenciar. El decreto fue firmado, sellado con el anillo real y difundido por todo el reino. El día de la destrucción estaba fijado. Imagínese el shock del pueblo judío al enterarse de esto. No fue solo una persecución, fue una sentencia de muerte, con fecha fijada y permiso oficial. Todo por culpa de lealtad de un hombre que se negó a comprometer sus principios. Y lo más trágico, el rey no tenía idea de que su propio reina Esther era judío. El decreto no iba solo contra un pueblo lejano, iba contra la propia esposa del rey. Pero el plan todavía estaba oculto. El mal de Amán era tan refinado que incluso construyó una horca de más de 20 metros de largo para matar a Mardoqueo. Era como si quisiera no solo destruir, sino humillar públicamente. Mientras tanto, caminaba orgulloso por el palacio, pensando que su plan era infalible. Pero lo que Amán no sabía es que Dios ya estaba moviendo las piezas detrás de escena. El divina providencia estaba funcionando, aunque en silencio. Este momento es una advertencia para nosotros a menudo. El enemigo parece estar ganando. Se hacen planes, se firman decretos, se hacen amenazas. Y parece que Dios guarda silencio. Pero no nos equivoquemos, el cielo nunca entra en pánico. Mientras el mal arma, Dios prepara respuesta. Lo que parecía el fin para los judíos fue en realidad el comienzo de una gran liberación. Porque el plan de Dios nunca falla. Con el decreto firmado y los enemigos listos para atacar, el escenario estaba preparado para una confrontación espiritual. El fe de un pueblo se pondría a prueba y el destino de una nación dependería del coraje de una mujer. Esther todavía no sabía cómo reaccionar, pero la llamada a coraje y a sacrificio se acercaba. La guerra no sería con espadas, sino con ayuno, llanto y obediencia. Cuando se publicó el decreto de exterminio de los judíos, Mardoqueo reaccionó con dolor y urgencia. Se rasgó la ropa, se cubrió con cilicio y ceniza, un gesto simbólico de luto y súplica ante Dios. Esto no era solo desesperación, fue intercesión. Mardoqueo sabía que solo divina providencia podría revocar ese decreto, y decidió que no bastaba con arrepentirse, era hora de actuar, aún sin saber el final de la historia. Envió mensajes a Esther, pidiéndole que intercediera ante el rey. La reina, sin embargo, vaciló. Sabía que entrar en presencia del rey sin ser llamada podría significar la muerte. La ley era clara e incluso ella, como reina, estaba en riesgo. Había llegado el momento de elegir entre la comodidad del palacio o el propósito divino. Luego, Mardoqueo envía una de las líneas más llamativas de la Biblia. ¿Quién sabe si fue para un tiempo como este que fuiste rey? Esta frase cayó como un rayo en el corazón de Esther. Comprendió que su título, su belleza y su posición no eran simples coincidencias. Dios la había puesto allí con un propósito, y ella no podía permanecer en silencio. Fue entonces cuando Esther tomó una decisión que lo cambiaría todo a arriesgar su propia vida. Pero antes de actuar, pidió al pueblo judío que hiciera algo fundamental rápido. Durante 3 días y 3 noches nadie comió ni bebió nada, ni ella ni sus sirvientes. Fue una batalla espiritual. Cuando todo parece estar fuera de control, el rápido es un grito silencioso que mueve el cielo. No es magia, sino rendición. Esther comprendió que la respuesta llegaría primero en el mundo espiritual, antes de manifestarse en el palacio del rey. Y allí comenzó la guerra más grande que el imperio persa jamás haya visto, una guerra hecha de oración, silencio y confianza. Entonces, con el alma fortalecida, Esther dijo la frase que resuena hasta el día de hoy: si muero, muero. Esta declaración no es de derrota, sino de rendición. Decidió que vivir o morir ya no era el problema, sino obedecer a Dios. Esta es la esencia del sacrificio, renunciar a la seguridad personal por algo mayor. Esther se convirtió en más que reina en ese momento, se convirtió en intercesora de una nación.
Su actitud nos enseña que hay momentos en los que es necesario afrontar el miedo con la acción, que el fe, la verdad, no espera las condiciones ideales, actúa incluso ante el riesgo. Coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de no dejarse paralizar por él. Esther entendió que su vida era un instrumento en manos de Dios. Y esto solo fue posible porque ella eligió la obediencia en lugar de autoconservación. Mientras Amán estaba lleno de orgullo por el éxito temporal de sus planes, algo inesperado comenzó a suceder. Esa noche el rey Asuero tenía insomnio y, en lugar de pedir música o entretenimiento, ordenó que le trajeran los registros históricos del reino. ¿Coincidencia? Nada de eso. Fue la providencia de Dios actuando detrás de escena. Al releer los registros, el rey descubrió que Mardoqueo había salvado su vida años antes. Y nunca había sido recompensado. Esta simple lectura lo cambió todo. El rey, tocado por un tardío sentido de la justicia, decide honrar a Mardoqueo inmediatamente. Pero veamos el toque irónico. Pregunta precisamente a Amán, su enemigo declarado, qué se debe hacer con un hombre a que el rey desea honrar. Pensando que el rey estaba hablando de él, Amán sugiere un trato real: las vestiduras del rey, un caballo real y un desfile por las calles. El ego habló más fuerte. Y la trampa se convirtió en una bendición. Imagina una cena. Amán, que planeaba colgar a Mardoqueo, ahora se ve obligado a conducirlo públicamente por las calles, proclamando en voz alta su honor. ¡Qué divina ironía! El hombre que planeó la caída de un hombre justo era ahora el heraldo de su exaltación. Esto muestra que Dios tiene sentido del humor y justicia al mismo tiempo. Cuando te quedas callado, Dios te honra de una manera que incluso tus enemigos reconocen. Cuando Amán regresó a casa humillado, Mardoqueo nivelado, el que ayunaba, el que lloraba, el que parecía invisible, ahora era exaltado. Y esto sucedió sin que necesitara defenderse ni luchar con sus propias manos. La liberación llegó de la mano de Dios, en el momento adecuado, de la manera más improbable. Porque cuando caminas debajo de un propósito divino, ni siquiera la fuerza preparada contra ti prospera. Este episodio revela que Dios no se olvida de los justos. Puede parecer que nadie te ve lealtad, que sus buenas acciones pasaron desapercibidas. Pero Dios está atento y en el momento oportuno honra. A veces el ascenso llega disfrazado de problema y el reconocimiento llega de donde menos te lo esperas. Mientras el mundo pone trampas, el cielo se prepara honor para los que se mantienen firmes, incluso en el silencio. El cambio apenas comenzaba. Si Mardoqueo fue exaltado, el siguiente paso sería la caída de Amán. Y todo esto estuvo conectado con el coraje y la obediencia de una mujer que decidió ayunar y actuar. Cuando Dios tiene control, incluso el insomnio de un rey se convierte en una herramienta del cielo. La horca que parecía el final pronto se convertiría en un instrumento de justicia. Ahora, Esther tenía el escenario perfecto para actuar con valentía. Ha llegado el momento en que Esther entra en acción. Después del ayuno y la preparación espiritual, decide acudir al rey sin ser llamada. Un acto audaz, lleno de fe y riesgo. Pero, para sorpresa de todos, el rey la recibe con favor y le extiende el cetro real. La sabiduría de Dios guió cada detalle y, en lugar de actuar apresuradamente, Esther invita al rey Amán para un banquete. Sí, prefirió actuar estratégicamente, no desesperadamente. En el primer banquete, el rey le pregunta qué quiere y ella responde con calma: ven mañana a otro banquete. ¿Parece extraño? De hecho, Esther estaba esperando el momento adecuado, el kairos, el momento perfecto de Dios. Sobre eso, Amán, pensando que estaba siendo honrado, salió emocionado. Lo que no sabía era que los honores en los banquetes eran solo el preludio de su caída. El divina providencia actuó en silencio. En el segundo banquete, con el ambiente ahora más íntimo, el rey insiste nuevamente en que Esther haz tu pedido. Luego revela su verdadera identidad: soy judía y se trazó un plan para exterminar a mi pueblo. El sorprendido rey exige saber quién se atrevería a hacer esto. Esther señala con el dedo con firmeza y valentía a este hombre, Amán. Fue un punto de inflexión: una reina que revela sus orígenes y un enemigo desenmascarado. La reacción del rey fue explosiva. Salió furioso al jardín y regresó para encontrar a Amán caído en el lecho de Esther, suplicando clemencia. El rey entendió esto como un ataque a su reina y se enojó aún más. Uno de los sirvientes reveló: Amán preparó una horca para Mardoqueo. Ese fue el detonante. Amán fue ahorcado. Y precisamente la horca que él mismo había construido. Justicia poética. Esta parte de la historia muestra cómo coraje combinado con sabiduría produce grandes victorias. Esther no se apresuró, no se emocionó.
Esperó el momento ideal, confiando en la fidelidad de Dios. Mientras el villano era exaltado, Dios preparaba su caída. Esto nos enseña que hay momentos en los que necesitamos actuar con firmeza, pero también con discernimiento. No todas las victorias llegan acompañadas de gritos, algunas llegan acompañadas de banquetes. Al final, el que quiso destruir se convirtió en un ejemplo de lo que le sucede a quienes desafían los planes de Dios. Amán fue silenciado y Esther permaneció firme en su propósito divino. Esto no fue suerte, fue dirección espiritual. Cuando ponemos nuestra confianza en el Señor y seguimos con obediencia, Él hace que todo coopere para bien. Y así, una cena se convirtió en el escenario para liberación para todo un pueblo. Incluso después de la caída de Amán, el problema aún no se resolvió. El decreto que autorizaba la muerte de los judíos seguía siendo válido. Según la ley persa, una orden del rey no podía ser revocada. Esto muestra que a veces llega la victoria espiritual, pero aún quedan batallas prácticas que afrontar. Ahí es cuando Esther, una vez más con valentía, intercedió ante el rey por su pueblo. Y el rey, ahora más consciente, le dio otra oportunidad. Asuero autorizó un segundo decreto. Ahora los judíos podrían defenderse, organizarse y proteger sus vidas contra cualquier ataque. Fue un cambio total de víctimas pasivas a defensores activos. Aquí vemos una vez más a la providencia de Dios. Él no solo cumple, sino que también empodera. El pueblo judío, antes vulnerable, ahora recibió apoyo legal para luchar. Y cuando Dios te permite luchar es porque ya tiene garantizada tu victoria. Cuando llegó el día fijado para el ataque, los enemigos de los judíos quedaron sorprendidos. Fueron preparados, unidos y se les dio permiso real para resistir. La fuerza provino no solo de las armas, sino también de la confianza renovada en la liberación divino. Ganaron no porque fueran los más fuertes, sino porque estaban en el centro del conflicto, el propósito de Dios. A veces, ganar simplemente significa estar en el lugar correcto, con el corazón correcto y la fe correcta. Esta victoria no pasó desapercibida. Para que las generaciones futuras nunca olviden lo que Dios hizo, la fiesta de Purim, un día de celebración, alegría y gratitud por la salvación milagrosa. Y hasta el día de hoy, los judíos celebran esta fecha recordando que un ayuno, una reina valiente de la fidelidad de Dios, cambió el curso de la historia. Un pueblo casi aniquilado se convirtió en un pueblo exaltado. Purim es más que una fiesta, es un memorial de que Dios actúa cuando todo parece perdido. ¿Cuántas veces te has sentido como esas personas? Sin salida, con decretos contrarios, sin fuerzas para luchar. Pero Dios tiene poder de transformar la persecución en protección, un decreto de muerte en declaración de vida. Así como los judíos encontraron fuerza y victoria, tú también puedes experimentar tu propia Purim. Solo confía. La historia no termina con tragedia, sino con restauración. Lo que era motivo de miedo se convirtió en motivo de celebración. El enemigo fue derrotado, el pueblo fue fortalecido y el nombre de Dios fue glorificado. Esto nos recuerda que fe, coraje, obediencia y propósito no son solo palabras bonitas, son claves para reescribir destinos. Y ahora, con la gente en paz, todo lo que quedaba era reconocer Dios realmente tuvo control todo el tiempo. La historia de Esther nos muestra clara y poderosamente que Dios nunca deja de cumplir sus propósitos divinos. Usó a una joven judía, sin poder ni influencia, para salvar a todo un pueblo. La historia de Esther es un recordatorio de que incluso en las situaciones más difíciles, cuando nos rendimos a la fidelidad de Dios, Él actúa de maneras inesperadas y milagrosas. Si te sientes insignificante o impotente, recuerda que, con Dios, tu vida tiene un propósito mucho mayor del que crees. El ejemplo de Esther nos enseña acerca de coraje, obediencia y sacrificio. Esther no dudó en arriesgar su vida por algo más grande que ella misma, el bien de su pueblo. Cuando tomamos decisiones basadas en la fe y la confianza en Dios, podemos esperar grandes transformaciones. Esther no solo derrotó a los enemigos de su pueblo, sino que también hizo que todos los judíos que la rodeaban experimentaran liberación. El coraje de una persona puede impactar a toda una nación. La historia todavía nos enseña que Dios puede usar a cualquiera para llevar a cabo sus planes. No necesitamos ser grandes ni poderosos para marcar la diferencia. Mardoqueo, con su fidelidad a Dios, su sabia guía a Esther, también jugó un papel crucial en el desarrollo de los acontecimientos. La verdadera fuerza proviene de estar alineado con la voluntad de Dios. A veces, lo que parece una vida ordinaria, llena de desafíos, es en realidad una preparación para un gran propósito divino. La liberación de Esther y su pueblo es un claro ejemplo de que Dios nunca se da por vencido con nosotros.
Siempre está trabajando detrás de escena, incluso cuando no lo vemos. Incluso cuando todo parece perdido, como en el caso del decreto de muerte, Dios encuentra maneras de cambiar la situación a nuestro favor. Cuando confiamos en Él, Él nos guía, nos protege y nos da la victoria, incluso en las situaciones más improbables. Finalmente, la historia de Esther no es solo una narración antigua, sino una invitación a vivir con fe y coraje. Quizás te encuentres en una encrucijada en la vida y no sepas qué camino tomar. Recuerda cuando pones tus planes en manos de Dios. Él puede hacer algo grande. Esther arriesgó todo en obediencia al Señor, y la recompensa fue una liberación que impactó a generaciones. No subestimes lo que Dios puede hacer en tu vida. Como esto Purim se celebra hasta el día de hoy, nuestra fe en Dios debe ser constante. Él es el Dios que salva, restaura y cumple sus planes. No importa cuán grande sea el obstáculo que se avecina si caminas con Él, como lo hizo Esther, verás liberación y otros divina providencia en acción. Que la historia de Esther te inspire a vivir con valentía, confiando en que Dios usará tu vida para algo extraordinario. Ahora piensa cómo puedes vivir con más coraje y fe en tu vida diaria. ¿Estás listo para confiar en el plan de Dios para tu vida, tal como lo hizo Esther? Si sentiste que este mensaje te tocó el corazón, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte más contenido como este. Comparte este video con amigos que necesitan esta palabra y ayúdanos a difundir la esperanza y la liberación de Dios.